Bueno, decía eso, voy a poner una presentación sencilla que nos va a ir acompañando porque siempre lo visual pues refuerza y acompaña lo auditivo, ¿no? Ahí, bueno, traemos una pregunta y estamos aquí por eso, que es esto, cómo prepararnos para liderar, porque ustedes van luego a liderar, como ha dicho el padre Munir, a convocar a otros, a que esto se pueda contagiar, liderar la conversación en el espíritu en las zonas pastorales. Y ahí ponía una imagen de la diócesis por este proceso, por este año, con Monseñor Angelelli y con el lema. La imagen está como rota, pero con toda la intención, porque no es rota. Son las imágenes como de un puzzle que entre todos pues vamos a ir caminando y vamos a ir formando. La canción con la que hemos comenzado nuestra jornada y nuestra oración, esa canción Sopla, yo la conocí hace, he hecho así un poco de memoria, hace como 10 años estando en España, sin tener ni idea de que iba a ser enviada en misión acá a Argentina, y a mí me evoca mucho, me ayuda mucho a orar, a rezar, porque soy una apasionada del discernimiento. Creo firmemente que Dios nos habla y nos habla al corazón a través de su espíritu que nos habita y, bueno, pues necesitamos ponernos a la escucha, creerlo, distinguir, que eso es discernir cuándo es Dios el que me habla y cuándo no, y para construir su mundo, ¿no? Para responder a su voluntad y a su plan y contribuir a esa escucha como hemos rezado con la palabra de Dios, que es Dios el que escucha la opresión del pueblo y cuenta con nosotros para seguir escuchando esa opresión y poder salvar. Entonces, bueno, con un oído en el Evangelio y otro en el pueblo, pues avanzamos. Ese es el cronograma que sabemos todos, podemos ahora avanzar. Y muy brevemente, ¿en qué contexto nos encontramos? El padre Munir lo ha dicho, estamos en un contexto de Iglesia universal. No es que a Monseñor Rossi se le ha ocurrido la genial idea de implementar una sinodalidad en esta arquidiócesis. No, es algo de toda la Iglesia. Ahí hay una pequeña infografía, una sencilla infografía que nos coloca desde que comenzó el documento final del sínodo, en el que en otros momentos un sínodo ha terminado cuando los obispos se han despedido de Roma y hay un documento final. Bueno, pues este sínodo de la sinodalidad, y si no, no estaríamos aquí y no estarían todos ustedes, no ha terminado, todo lo contrario, está en fase de implementación. Estamos desde junio a diciembre del 26 en la implementación en los territorios. Toda la Iglesia universal. Cuando veníamos en el auto le comentaba al padre Munir que, bueno, en un foro en el que, con otros países, ¿no?, en el que he participado, yo expresaba que me siento muy contenta de estar en esta diócesis de Córdoba, en la que el arzobispo es un cardenal que ha participado en el sínodo de la sinodalidad y que está impulsando, cree firmemente en ello. Bueno, eso se nota, se respira en esta diócesis y podemos dar gracias de esta oportunidad de realmente caminar juntos, que esa es la sinodalidad. Bueno, pues estamos ahí de cara hasta octubre del 2028, que será de nuevo una asamblea eclesial en Roma con todos. Seguimos en contexto. Bueno, ese es el banner de acá, de esta diócesis, de este trienio, con este lema, con un oído en el Evangelio y el otro en el pueblo, que seguro que ya tienen en todas sus parroquias, en una ya con la línea
inferior rellena, ¿no? Porque han tenido la asamblea parroquial y han elegido la prioridad, en otras no, pero se está en ese proceso. Y lo siguiente será elegir prioridad por zona. Y con ese itinerario también, bueno, presentado por la diócesis y que seguro que lo conocen, ¿no? Uno es asumir, hacer nuestra esta dinámica, esta propuesta, esta manera, estas prioridades, elegirlas y, por supuesto, implementarlas, hacerlas vida. Bueno, pues para poder elegir, es lo que nos trae aquí, para poder elegir lo de Dios y según Dios, lo que les decía al comienzo, tenemos que creer que realmente Dios nos habita y nos habla al corazón y tenemos que creer también que no siempre escuchamos su voz y a veces nos confundimos y atendemos a otras voces, ¿no? Entonces, por eso hay que discernir, hay que distinguir qué es y qué no es. Y para discernir, que seguro que saben que ya han hecho conversación en el espíritu y todo eso, pero siempre bueno, incluso como ejercicio espiritual, el recordarnos las actitudes que necesitamos para discernir, las actitudes para el discernimiento. Esos elementos del discernimiento tienen actitudes o condiciones para que se dé el discernimiento, por supuesto personal, pero yo me voy a enfocar en el discernimiento comunitario. He puesto 5 y luego voy a explicar un poquito más 3 de ellas, las impares, ¿no? Una es la libertad interior o indiferencia ignaciana. Como la voy a explicar un poquito más, no me detengo. La segunda es la unión de ánimos. Es decir, que realmente nos queramos y creamos que estando unidos, esto es de Dios, ¿de acuerdo? Que pongamos el afecto por encima de las ideas, que queramos lo mejor todos y creamos que entre todos lo vamos a lograr. La tercera es criterios de discernimiento, luego me detengo un poquito más en eso. La cuarta, hay que orar, porque si queremos escuchar a Dios lo escuchamos orando desde la palabra de Dios, orando desde lo que vivimos, orando desde lo que escucho al otro, orando desde la realidad, pero hay que orar, oración personal y con toda franqueza compartida. Y por último, llegar a consenso, el esfuerzo por llegar a consenso, y eso también lo voy a explicar un poquito más despacio. La libertad interior, como en 3 fases, ¿no? Una es abrir mente. ¿Qué significa eso? Que claro, cada uno de nosotros traemos unas ideas, creemos que lo mejor es esto. Bueno, abrir mente es poderme abrir a que lo del otro diferente de lo mío pueda ser lo que Dios quiere. Abrir mente es suspender el juicio, suspender el que lo del otro es peor. ¿Sí? Abrir mente. Abrir el corazón. Abrir el corazón es esa indiferencia ignaciana, ese quitar afectos desordenados que me lleva a que lo del otro, aunque lo quiera muchísimo, me caiga fenomenal y crea que siempre lo que dice es buenísimo, a lo mejor está equivocado, ¿vale? O sea, no dejarme llevar por un afecto, por una filia. Y lo contrario, que quizás es lo que tenemos como más presente, ¿no? Que aunque el otro no me cae bien, siempre se equivoca, es muy torpe, a lo mejor lo que está diciendo es lo de Dios. Entonces abro mi corazón para que, independientemente del afecto, de la relación, del vínculo que yo tengo con esa persona pueda estar diciendo lo de Dios, porque el espíritu es libre y nos comunica.
Y lo último es un anagrama, no sé si chino, japonés o qué, pero al buscar, bueno, eso es abrir el corazón y suspender esas afecciones desordenadas, ¿no? Y el último, al buscar en imágenes de Google miedo, me salían imágenes horribles. Bueno, pues debe ser la palabra miedo en chino y me gustaba más así, ¿vale? Es suspender el miedo. Atrevámonos a seguir lo que nos inspira el espíritu, aunque sea difícil, aunque sea raro, aunque sea algo tan nuevo que no me lo imaginaba. El espíritu sopla y lo hemos pedido, sopla, sopla fuerte. ¿De acuerdo? Entonces, suspender el miedo y abrirnos a la voluntad de Dios, sea lo que sea. A veces yo digo que nos quedamos demasiado tejas abajo. Esto es lo lógico, esto... No. Yo cambié la lógica matemática por la lógica del Evangelio, como les he dicho. La lógica del Evangelio es súper creativa. ¿Va? Bueno, pues eso, suspendamos juicio y abramos mente, suspendamos afección desordenada y abramos corazón, suspendamos miedo y abrámonos a la voluntad de Dios. Criterios de discernimiento. Esto nos puede ayudar mucho. Si Dios escucha el clamor del pueblo, nosotros también. Y nos podemos preguntar, ¿dónde hay más necesidad? ¿Dónde se espera mayor impacto, mayor fruto de nuestra misión, de nuestro quehacer? ¿Dónde hay mayor deuda? ¿O porque ha habido pecado o porque ha habido tanta entrega que estamos como en deuda con esa gente, con esa institución, con ese colectivo? ¿Dónde es el impacto más universal? ¿Dónde puede llegar a más? Porque todo eso, a través de eso, el Señor nos mueve. ¿Por qué? Pues porque somos criaturas, somos limitados y no podemos llegar a todo. Hay que elegir. Bueno, pues estos criterios de discernimiento para la misión nos pueden ayudar. Y esto también es muy importante, y más en los países democráticos. Llegar a consenso no es hacer un recuento de votos o hacer una votación. O en el proceso de discernimiento, que eso es todavía como más, entre comillas, peligroso, si está saliendo eso que yo digo, ay, me pongo muy contenta. Y si está saliendo algo distinto de lo que yo pienso, me pongo... No, abrámonos en todo momento a lo que quiera el espíritu, aunque lo esté diciendo una sola persona. ¿Vale? Consenso es que en el proceso, ahora veremos, en la ronda de escucha, en lo que vamos experimentando interiormente, se va llegando a lo que Dios quiere, a una sola opción. Porque esto también es claro, Dios es Dios, no se contradice. No le puede estar diciendo a una parroquia A y o a gente de una parroquia una cosa y a gente de la misma parroquia otra. O sea, el consenso es ese, el llegar al mismo senso, al mismo sentir. Y eso es movimiento interno, no es recuento de votos. ¿Está? Bueno, pues con esas actitudes pasamos a cuáles son los elementos del discernimiento. Porque ayuda mucho tenerlos claros. A veces nos metemos en discernimiento sin tener claros los elementos y se provoca, bueno, dificultades. Ahí hay 5. El objeto de discernimiento, las personas que participan. Me ha gustado mucho la pregunta de antes. Bueno, ¿quién va a participar en las asambleas de zona? Eso hay que determinarlo para que esté claro, para que quien pueda participar se siente invitado y se le invite y quien no, no. Personas que participan, quién y cómo se toman las decisiones. Si el discernimiento nos va a ayudar a tomar una decisión, bueno, vamos a saber quién va a tomar la decisión.
la conversación espiritual como ese método concreto para ese discernimiento en común, y en el centro, y en claro, y en mayúsculas, la práctica del examen, es decir, estar continuamente con el ejercicio que supone esfuerzo, el ejercicio espiritual de preguntarme, yo de esto que estoy sintiendo, ¿qué es de Dios y qué no? Bueno, pues vamos a ir uno a uno, un poquito deprisa, pero bueno, distinguiendo cada uno de ellos. En nuestro caso, hablando con el padre Munir, preparando esta jornada, decíamos, nosotros no vamos ahora a discernir y elegir una prioridad pastoral de todas las zonas. Y a discernir se aprende discerniendo. No vamos a poner al espíritu en un discernimiento falso. No, vamos a dejar que ciertamente el espíritu nos sabe. ¿Qué hay de común a toda la diócesis? Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Pero algo que hay común a toda la diócesis y que sí que puede ser un objeto de discernimiento real de este grupo que estamos hoy aquí reunidos, es esta pregunta. ¿Qué hacer en la arquidiócesis para hacer vida el lema que nos trae, ¿no? Con un oído en el Evangelio y el otro en el pueblo. Con lo cual vamos a tener este objeto de discernimiento. Si tuviéramos más tiempo, haríamos todo un ejercicio de discernimiento para ver sobre qué discernir, ¿vale? ¿Qué queremos? Pero en este caso lo hemos elegido nosotros para poder de aquí hacer una práctica de conversación en el espíritu desde algo real, que nos puede ayudar a todos, ¿no? A toda la arquidiócesis. Discernir se discierne entre varias cosas, entre 2, 3, 4, no muchas, porque si no se hace complejo. Y muy importante esto, discernir apostólicamente, ¿no? Discernir para la misión siempre entre cosas buenas, para elegir lo mejor, lo que más ayude. ¿Se entiende esto? No vamos a discernir entre sí, bueno, una cosa que no sea buena, sino son opciones siempre buenas. Tienen que ser siempre realizables, porque si no, ya lo descartamos. Si esto no se va a poder realizar, pues no entra como objeto de discernimiento y tan concretas que puedan ser evaluables, ¿vale? Entonces aquí planteamos 4 posibilidades para ese objeto de discernimiento y eso es lo que vamos a plantear en este ejercicio de conversación en el espíritu que pueda ser algo útil para todos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hacer en la arquidiócesis para hacer vida el lema con un oído en el Evangelio y el otro en el pueblo? Pues ofrecer formación en lectio divina, es decir, en escuchar la palabra de Dios para ver qué nos dice. O bien, organizar grupos de oración con la palabra de Dios. A lo mejor muchos están diciendo, ya en mi parroquia lo hay. Bueno, pues a lo mejor eso lleva a decir, no, eso no es prioritario, ¿eh? O bien generar espacios de escucha en las parroquias. Si queremos escuchar a Dios a través de lo que el pueblo nos dice, pues vamos a generar espacios de escucha estable en la parroquia, o bien salir a escuchar a la gente. ¿Vale? Esas 4 opciones. ¿Que el Espíritu nos inspira a otra diferente? Por supuesto, escuchémosla. O sea, estas son 4 posibilidades para discernir entre ellas, pero ojo, si en el silencio el espíritu inspira a otra, igual es esa.
Entonces, escuchémosla y compartámoslo en los grupos. Las personas que participan en este discernimiento, en esta conversación en el espíritu, los que estamos aquí, menos Padre Munir, ¿participas? Eso. Padre Munir y yo no, porque somos los que facilitamos el proceso. Ahora explicaré esto del facilitar. ¿De acuerdo? Es bueno que haya una persona como desde fuera que facilite los procesos. Pero todos los que están acá. ¿Quién y cómo se toman las decisiones? Lo que salga de esta asamblea en sus zonas pastorales sería bueno que se plantearan quién va a tomar las decisiones. Yo no las voy a imponer, evidentemente. Yo he puesto ahí algunas opciones. Puede ser el consejo pastoral. Mira, en nuestra zona, bueno, pues en los consejos pastorales es quien va a tomar la decisión. O el párroco de cada parroquia, o el consenso de los presentes. Eso no lo vamos a decidir nosotros, pero sí es importante que se determine quién va a tomar la decisión de el fruto de este discernimiento. Punto suspensivo, que seguramente hay más posibilidades. La práctica del examen es lo que decía. Es muy importante estar atentos al mundo interior. ¿A qué me pasa a mí cuando estoy orando, cuando estoy escuchando, cuando estoy compartiendo? ¿Vale? Estar atento a qué siento, qué pienso. Ahí muchas veces nos pillamos en pensamientos, uy, eso que está diciendo es un disparate. Y te va a las actitudes, no, tengo que suspender el juicio. Puede que no sea un disparate, ¿vale? Entonces, por eso, estamos atentos a los sentimientos, a los pensamientos y a las mociones. Moción significa movimiento. Ay, yo con esto que estoy escuchando me siento movida a... Y eso, tomar nota. El espíritu mueve interiormente, ¿no? Bueno. Y, claro, discernir si eso que estoy experimentando es de Dios o no. ¿Y cómo sé si es de Dios o no? A ver, preguntas como muy claves. ¿Se parece a lo que Jesús diría o haría? ¿Lleva a mayor bien para mi persona, para los demás, para el mundo? ¿Se parece a algo del Evangelio? ¿Se parece a algo de la Biblia? Por ejemplo, a mí me ayuda mucho, ¿no? Dios en el Génesis leemos que cuando crea va nombrando y va ordenando. El orden es algo propio de Dios. Bueno, esto da orden, esto da paz, esto da alegría, esto da amplitud, esto incluye. Todo eso lo podemos ver en la palabra de Dios. Bueno, pues todo eso nos ayuda a discernir si es de Dios o no. Sí. Ahí va, justamente, sí, por supuesto. O sea, el lema hunde sus raíces en un mártir beatificado que ha encarnado, pues, claro, la presencia de Dios en la palabra, en el pueblo, justamente apoya muchísimo. Gracias, justamente. ¿Está? Y lo de Dios hace ruido, lo de Dios, lo que no es de Dios, perdón, lo que no es de Dios hace ruido, complica, encierra. No encuentro en la palabra de Dios nada que se le parezca, divide. Fijaros, solo una nota de esto no, a lo mejor me alargo demasiado. Solo esto, Dios cuando crea separa, distingue la luz de la noche, distingue las aguas de la tierra. El mal espíritu, el diablo, Satanás, llámenle como quieran, divide. Es distinto separar, distinguir, de dividir.
Bueno, pues para el discernimiento, ¿esto divide o esto distingue? Incluyendo, ¿vale? Bueno, y registrar, eso es muy importante. Me ha encantado verles a todos con su cuaderno, ¿vale? Cuaderno también no solo conceptual, ¿no? Para que no se me pierda nada de lo que estoy aprendiendo, sino cuaderno, llámenle cuaderno espiritual, cuaderno de vida, cuaderno, llámenle como sea, pero para poder registrar eso que voy sintiendo, pensando, experimentando como movimiento interno. ¿Sí? Bueno, ¿seguimos? La conversación en el espíritu. Ya llegamos, ya esta es la última parte así como teórica, al elemento de la conversación en el espíritu, que es propiamente el ejercicio de conversación en el espíritu. Es muy sencillo, pero muy valioso, muy potente. Tiene esto, una oración de invocación al espíritu, porque realmente nos creemos instrumentos en sus manos, sin Dios nada podemos. Hemos comenzado la jornada invocando al espíritu y ahora volveremos a hacerlo. 3 rondas de escucha, y ronda de escucha es ronda de escucha. Y eso significa que estamos sentados en círculo, y eso, o sea, la postura física también ayuda. Comienza una persona a hablar, quien quiera, y le sigue el de su derecha o el de su izquierda, lo que acuerden, eso da igual, pero no saltamos, no se interrumpe al que está hablando, y cada uno expresa eso que ha orado y que tiene por escrito. Aunque sea exactamente igual que lo que dice otra persona, yo lo leo, lo expreso con mis palabras, con mi tono de voz, con mi velocidad. Y los demás escuchan. Nadie dice, pues eso es lo mismo que yo. No, o está, no se interviene, es ronda de escucha, activa, atenta, profunda y teniendo muy consciente qué me pasa a mí por dentro cuando hablo, cuando escucho. 3 rondas de escucha separadas por un espacio de silencio entre una y otra. Un silencio que es orante, que es de acogida, que es de reconocimiento de qué me suena por dentro. Lo voy a repetir en otra diapositiva porque esto es muy importante y lo detallo después. Y se termina de nuevo con una oración de agradecimiento por la presencia de Dios. Dios está siempre, le escuchemos o no, nos acertemos o nos equivoquemos. Entonces, agradecemos siempre su presencia. La conversación en el espíritu es un método sinodal de diálogo y discernimiento comunitario que sigue 3 pasos clave centrados en la escucha atenta, la oración y la apertura al Espíritu Santo. Implica rondas de intercambio personal y comunitario seguidas de silencio para reflexionar sobre lo compartido. Ojo con la negrita, sin conversación en el espíritu no hay verdadera sinodalidad. No podemos caminar juntos porque estemos haciendo una actividad juntos sin previo discernimiento en común. No es sinodalidad, es otra cosa. A la derecha he puesto una infografía que igual muchos la conocen. Es la infografía que está en la web del Sínodo de la Sinodalidad desde el comienzo para explicar este método. Ahora la voy a poner en grande, pero para que sepan que está así en vertical todo el proceso en 3 imágenes y como 5 o 6 títulos. Esto viene toda la Iglesia Universal, desde el comienzo del sínodo de la sinodalidad, que no sé muy bien si la primera fase fue en el 2022, no sé si sabéis la primera fase, ¿qué año fue? Claro,
Es 2021, 2022, o sea, llevamos ya un montón caminando en esto. Y el sínodo de la sinodalidad, si vieron algún vídeo, alguna foto el Papa Francisco con los participantes, eran mesas redondas. La primera vez que el aula Pablo VI no se pone, o sea, con las sillas una detrás de otra, sino mesas redondas, comunidades sinodales. ¿Okay? Ahí participaron 2 hermanas de mi congregación y la experiencia muy rica, muy profunda. Bueno, la conversación en el espíritu, esto es abundar un poquito más en lo mismo, ¿no? Un proyecto sinodal comienza escuchando. Y como decía aquí la hermana, el lema elegido es de oro. Y además, como digo, de alguien que está en la gloria, ¿no? Beatificado, con un oído en el Evangelio y el otro en el pueblo. Y desde ahí Dios nos habla a cada uno en el interior. Yo estaba comenzando mi vida religiosa cuando mi formadora un día me dijo, a ver, Mari Carmen, que a ti Dios te habla igual que a mí. Tú tienes la responsabilidad de escuchar a Dios para discernir cuál es su voluntad, igual que la tengo yo como superiora y formadora tuya. Eso es muy valioso en nuestra vida, ¿vale? Bueno, no me detengo ahí. Desde ahí Dios nos habla en el interior a través de lo que experimento en la oración, a través de lo que escucho a los demás, a través de lo que escucho al pueblo. Y ese modo concreto o metodología es la conversación en el espíritu. Necesitamos discernir juntas, preguntarnos dónde percibimos que el espíritu nos lleva, nos impulsa y dónde no. Sin conversación en el espíritu no hay verdadera sinodalidad, lo vuelvo a repetir. ¿Y cómo se hace? Eso seguro que han recibido una hojita en la que explica el método. Como decía, es muy sencillo, pero bueno, nos puede ayudar como repasarlo. Se comienza con una oración de invocación al espíritu. Por supuesto, se presenta cuál es el objeto de discernimiento en las distintas opciones. Cada uno ora personalmente y toma nota de qué ve delante de Dios, que puede ser lo que Dios quiere, y se llega al grupo, a la comunidad de discernimiento, y hay una primera ronda de compartir la experiencia. Es lo que aparece en el número 1, primera ronda. Cada persona comparte sin interrupciones ni debates lo que ha preparado, orando sobre el tema propuesto. Se enfoca en la propia experiencia y se escucha a los demás con atención y apertura. Todo lo que he hablado, de abrir corazón, abrir la mente, ¿vale? Todo eso. Luego, cada uno ha tomado nota de lo que escucha, de sí mismo, de lo que le pasa por dentro, y después de un tiempo que se marca, nos vemos dentro de 15 minutos, de 10 minutos, de 20, hay una segunda ronda de escucha. ¿Y qué es lo que se comparte ahí? También en dinámica de ronda se comparten las resonancias, ¿vale? Tras un tiempo de silencio, cada uno comparte lo que le ha resonado o provocado más resistencia de lo escuchado en la primera ronda. Ojo con las resistencias. A veces experimenta uno resistencia de lo que está escuchando y dice, ay, esto no me puede pasar, que no me guste esto. No, es que el Señor a veces también habla por la resistencia, y si en el compartir resulta que varios hemos experimentado resistencia ante algo, eso hay que escucharlo también, ¿ok? O sea que tanto lo que me resuena como que sintonizo con ello, que me identifico, que me va, como la resistencia. Se profundiza en lo que el espíritu mueve en el grupo, centrándose en el arder del corazón. Vuelvo a decir, la atención al mundo interior. De nuevo, tiempo de silencio, tiempo de oración, tiempo de examen
de ser consciente de qué me pasa a mí por dentro y registrarlo. Y en la tercera ronda, ya se llama ronda por seguir el lenguaje, pero se abre un diálogo, no tan estructurado de seguir, el grupo diáloga para identificar los puntos de confluencia, intuiciones comunes, pasos concretos hacia los que el Espíritu Santo guía a la comunidad, con la idea de llegar a consenso. A ver, ¿con esto nos quedamos bien? Aunque resulta que en las resonancias y tal no ha salido como mayoritario. Esto sería, e igual eso, se llega a consenso. A veces no se llega a consenso en el primer ejercicio de conversación en el espíritu, y hace falta alguno más. Pero, bueno, si se llega, el deseo y el esfuerzo es de llegar a consenso. Sí, adelante. Cuando nosotros en mi parroquia hicimos experiencia y veíamos la importancia de los tiempos pautados porque nos permiten no desviarnos del objetivo. O sea, la diócesis nos propone 4 opciones pastorales, 4 prioridades pastorales. Por ahí sí queremos extender, permitir a alguien que se extienda un poco, que se va desvirtuando esto del mal espíritu, ¿no? Por ahí no nos damos cuenta, esto entre discernir lo que va llegando, entonces nos vamos por las ramas. Tal vez resulta un tanto brusco y violento cortar el tiempo, pero es necesario, todos 3 minutos, que cada grupo, cada lugar estimamos que va a ser necesario para poder expresarnos, sean esos 2 minutos. Fundamental. Además, 3 minutos casi sería mucho, porque se trata de compartir lo que llevo escrito, y lo que llevo escrito 3 minutos puede ser más de medio folio. No, ¿vale? O sea, respetar los tiempos es respetar el soplo del Espíritu en mi oración, en mi vida, en mi sentir. Sí, eso es fundamental y te agradezco, sí. Bueno, ahí lo pongo y ya no hace falta que lo exprese más, ¿no? El ejercicio se cierra, como decía antes, con una acción de gracias. Se concluye con un momento de oración agradeciendo la experiencia y recogiendo los frutos de la conversación. Esto también es muy importante. Bueno, al final hemos llegado a esto y lo celebramos y nos quedamos. A mí siempre me gusta terminar toda reunión, aunque no sea de conversación en el espíritu, incluso acompañamientos personales. Bueno, ¿con qué palabra te quedas? ¿Con qué? ¿Cuál es el fruto de esto, no? Elementos claves del proceso. El silencio, haciendo pausa de 3-5 minutos entre rondas para asimilar lo dicho. El facilitador, el que modera el tiempo, ¿no?, de intervención. Y es verdad que es un papel a veces desagradable, porque hay que cortar a la persona y decir, mira, te estás saliendo de lo que tienes escrito, y como intentando convencernos, o simplemente decir, ha terminado tu tiempo y tenemos que pasar al siguiente. O sea, el papel del facilitador es facilitar el proceso de discernimiento. Asegura el ambiente de oración. Y la escucha profunda, esto que he dicho antes, muy atento al interior, porque no es solo escuchar las palabras, sino también los gestos, lo que no se dice, bueno, ese lenguaje no verbal que tenemos cada uno de nosotros. Ahí lo que les decía, ¿no?, que les ofrecía la imagen de la infografía, de la conversación en el espíritu, ha sido un poquito más grande, para tan solo hacer ver esto, que cada uno llegamos con nuestra piedrita, creyendo que nuestra piedrita es la piedrita, es la piedra, ¿no?, la piedra angular, como dice el Evangelio. Y en ese ejercicio de ir poniendo una sobre otra, y si se cae volver a construir, sí que se hace un arco en el que Jesús es la piedra angular y que nos necesita a cada uno de nosotros y el aporte de cada una de nuestras piedritas para que se sostenga. Bueno, pues
Ahí están los pasos que he comentado en la anterior y ya está. Y bueno, no sé si estamos dispuestos a comenzar el ejercicio de conversación en el espíritu. Aquí el padre Munir a lo mejor nos quiere decir algo.